Cuando Ernesto perdió a su padre, me dije que solo me quedaría unos meses para ayudarlo con los niños y la casa nueva que habían comprado. Era febrero y hacía un calor que cortaba la respiración, pero yo tenía las manos ocupadas doblando la ropa limpia de mis nietos mientras Clarisse trabajaba en el hospital. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, lavar los platos, tender las camas y organizar los juguetes que quedaban tirados por toda la sala. Ernesto me miraba desde la puerta de la cocina y decía: «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Yo sentía que mi corazón se llenaba de propósito otra vez, después de tantos meses vacíos desde que perdí a mi esposo. Los niños corrían hacia mí cuando llegaban de la escuela, me abrazaban las piernas y gritaban: «Abuela Silvia, ¿qué hiciste de comer?». Yo les servía arroz con pollo mientras les preguntaba sobre las tareas y los amigos. Clarisse llegaba cansada del turno de noche, se sentaba en la mesa y comía en silencio lo que yo le había guardado caliente en el horno. Algunas veces me decía que la comida estaba rica, otras solo lavaba su plato y se iba a dormir. Yo limpiaba la cocina pensando que era normal, que todos estaban adaptándose a esta nueva vida después de la muerte de mi esposo. Con el tiempo, me decía, las cosas se organizarían mejor. Los meses pasaron y yo seguía ahí, levantándome temprano, preparando el almuerzo para que Ernesto llevara al trabajo, lavando la ropa, planchando las camisas, limpiando los baños. Regaba las plantas del jardín que Clarisse había puesto en macetas grandes junto a la ventana del comedor. Era octubre cuando me di cuenta de que ya no era una ayuda temporal. Me había convertido en parte de la rutina de esa casa, en la persona que hacía que todo funcionara sin que nadie tuviera que preocuparse por nada. Y me gustaba esa sensación de ser necesaria, de tener un lugar donde mis manos y mi tiempo servían para algo importante. Pensaba en mi esposo y le susurraba por las noches que había encontrado una manera de seguir siendo útil, de no quedarme sola llorando en una casa vacía. Los niños habían crecido acostumbrados a que yo estuviera ahí cuando se despertaban, cuando volvían de la escuela, cuando tenían pesadillas o se enfermaban con fiebre. Yo era la abuela que siempre estaba, la que nunca faltaba, la que conocía dónde guardaban cada juguete y cuál era la comida favorita de cada uno. Ernesto trabajaba muchas horas en la oficina y Clarisse tenía turnos rotatorios en el hospital, así que yo era quien mantenía la casa funcionando como un reloj suizo. Cuando los niños se enfermaban, yo era quien les tomaba la temperatura, les daba las medicinas y se quedaba despierta toda la noche vigilando que la fiebre bajara. Cuando llegaban las vacaciones escolares, yo era quien los llevaba al parque, quien les compraba helados y quien los entretenía mientras sus papás trabajaban. Mi cuarto estaba al final del pasillo, junto al cuarto de la lavadora. Era pequeño, pero cómodo, con una ventana que daba al patio trasero, donde colgaba la ropa los lunes y jueves. Había puesto algunas fotos de mi esposo en la mesita de noche y mis plantas favoritas en el alféizar de la ventana. Por las tardes, cuando los niños hacían la tarea, yo me sentaba en la cocina a pelar papas o limpiar frijoles para la cena. Escuchaba sus voces discutiendo sobre matemáticas o peleando por el lápiz azul y me sentía parte de algo vivo, algo que crecía y se movía con sentido. Los fines de semana cocinaba tamales o pozole y toda la casa se llenaba del olor a comida casera. Ernesto invitaba a sus amigos y yo servía los platos grandes mientras escuchaba sus risas desde la cocina. Clarisse a veces me ayudaba a lavar los trastes y hablábamos de los niños, de sus notas en la escuela, de los planes para las próximas vacaciones. Me acostumbré a esa vida, a sentir que mis días tenían estructura y significado. Ya no lloraba por mi esposo todas las noches. Ahora tenía una rutina que me mantenía ocupada desde que salía el sol hasta que se metía. Era una buena vida, pensaba yo. Era el lugar donde debía estar. Pasó 1 año y medio y las cosas comenzaron a cambiar de manera tan sutil
que al principio pensé que era mi imaginación de vieja. Los gracias de Ernesto se volvieron más raros, más automáticos, como cuando uno dice salud después de un estornudo sin pensarlo realmente. Cuando yo le decía que había lavado toda su ropa y planchado las camisas para la semana, él apenas asentía con la cabeza sin levantar la vista del celular. Clarisse empezó a llegar de sus turnos y pasar directo a su cuarto, sin siquiera mirar la mesa donde yo le había puesto la comida caliente tapada con un plato. Algunas noches escuchaba que pedían comida por teléfono, mientras mi cena se enfriaba en la cocina, y yo me preguntaba si había hecho algo mal, si la sazón ya no les gustaba como antes. Los niños seguían corriendo hacia mí cuando llegaban de la escuela, pero ahora Clarisse les decía: «No molesten tanto a la abuela, ella también se cansa». Como si yo fuera una visita que estaba allí por cortesía, no la persona que los cuidaba todos los días desde que amanecía hasta que se iban a dormir. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché a Clarisse hablando por teléfono con su hermana. «Sí, todavía está aquí. Ya son casi 2 años. No sé, a veces siento que no tengo privacidad en mi propia casa». Se quedó callada un momento y luego agregó: «Ernesto dice que no podemos pedirle que se vaya, pero yo ya necesito mi espacio». Me quedé parada junto a las sábanas húmedas, con las pinzas de tender temblando en mis manos. Sentí algo frío en el estómago, como cuando uno sabe que viene una tormenta, aunque el cielo todavía esté azul. Terminé de colgar la ropa en silencio y entré a la casa fingiendo que no había escuchado nada. Esa tarde, mientras preparaba la merienda de los niños, noté que Clarisse había movido algunas de mis cosas en la cocina. Mi taza favorita, la azul con flores que usaba para el café de las mañanas, ya no estaba en su lugar habitual junto a la cafetera. La encontré guardada en el fondo del mueble, detrás de las tazas que casi nunca se usaban. Los pequeños detalles empezaron a multiplicarse como hormigas. Mi jabón en el baño desapareció, y cuando pregunté, Clarisse dijo que se había acabado y se le había olvidado comprar más. Mis programas de televisión en las tardes fueron cambiados sin preguntarme, porque los niños querían ver caricaturas. Mi silla en la mesa del comedor, la que estaba junto a la ventana donde me gustaba sentarme para ver el jardín, de pronto tenía siempre algo encima. Papeles de Ernesto, bolsas de Clarisse, mochilas de los niños. Una noche, después de lavar los platos de la cena, escuché voces bajas en la sala. Me acerqué sin hacer ruido y oí a Ernesto decir: «Pero es mi mamá, Clarisse. No puedo echarla así nomás». Y ella respondió: «No digo que la eches, pero ya han pasado 2 años. Mi mamá necesita un lugar donde quedarse y aquí ya no hay espacio para tantas personas». Ahí fue cuando entendí todo. Doña Olga, la mamá de Clarisse, había tenido problemas con sus otros hijos y necesitaba mudarse con alguien. Y yo, que había pensado que esta era mi casa también, era el obstáculo que había que quitar del camino. Me fui a mi cuarto con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me senté en la cama y miré las fotos de mi esposo en la mesita de noche. «¿Qué hago ahora?», le pregunté en voz baja, como si él pudiera responderme desde donde estuviera. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía haciendo todo como siempre, levantándome temprano, preparando desayunos, lavando ropa, cuidando a los niños. Pero ahora había una tensión en el aire que no se podía tocar, pero sí sentir, como la electricidad antes de una tormenta. Clarisse empezó a hablar más del teléfono con su mamá, siempre en voz baja, pero no tanto como para que yo no alcanzara a escuchar pedazos de conversación. «Sí, mami, ya casi se arregla todo. No, tranquila, pronto vas a estar aquí. Ernesto solo necesita un poco más de tiempo para hablar con ella». Ernesto, por su parte, empezó a evitar mis ojos. Cuando yo le servía el café en las mañanas,
Él miraba el periódico o el celular, nunca mi cara. Cuando le preguntaba sobre sus planes para el fin de semana o si quería que cocinara algo especial, sus respuestas eran cortas, como si hablar conmigo le costara trabajo. Los niños seguían siendo cariñosos conmigo, pero hasta eso empezó a cambiar. Una tarde, la más pequeña me preguntó: «¿Abuela, es cierto que te vas a ir?». Yo me agaché para quedar a su altura y le pregunté quién le había dicho eso. Mami estaba hablando con papi y dijo que pronto iba a venir la abuela Olga a vivir aquí. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama pequeña, escuchando los sonidos de la casa que durante 2 años había considerado mía. El refrigerador zumbando en la cocina, el reloj de la sala marcando las horas, los pasos de Ernesto yendo al baño a medianoche. Era abril cuando finalmente sucedió. Ernesto tocó la puerta de mi cuarto una tarde de domingo, después del almuerzo. Entró con las manos en los bolsillos y se quedó parado junto a la ventana, sin mirarme directamente. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba cansada. «Necesitamos hablar». «Mamá», me dijo Ernesto con una voz que sonaba cansada y ensayada. «Necesitamos hablar». Se quedó parado junto a la ventana de mi cuarto, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, mirando hacia el patio donde yo había colgado la ropa esa mañana. Yo estaba sentada en el borde de la cama, doblando unas toallas que acababa de traer del tendedero, y sentí cómo se me endurecieron los dedos alrededor de la tela suave. «Dime, mijo», le respondí, aunque ya sabía que lo que venía no iba a ser nada bueno. Había algo en el aire de esa tarde de domingo que se sentía pesado, como cuando va a llover, pero las nubes todavía están lejos. Se aclaró la garganta y finalmente me miró, pero solo por un segundo antes de volver la vista hacia la ventana. «Es sobre la situación aquí en la casa», empezó a decir, y yo seguí doblando toallas porque mis manos necesitaban hacer algo mientras mi corazón se preparaba para lo que ya sabía que venía. «La mamá de Clarice necesita un lugar donde vivir. Sus otros hijos no pueden recibirla, y nosotros somos su única opción». Hizo una pausa larga, y yo pude escuchar el sonido de los niños jugando en la sala, sus risas mezclándose con el ruido de la televisión. «El cuarto que tienes tú es el único lugar donde ella puede estar cómoda». Dejé las toallas sobre la cama y lo miré. Mi hijo, ese hombre de 45 años que había cargado en brazos cuando era bebé, que había consolado cuando lloraba por una rodilla raspada, que había ayudado con las tareas de matemáticas todas las tardes durante años. Ese mismo niño ahora estaba parado en mi cuarto, diciéndome que tenía que irme. ¿Y yo?, le pregunté con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. «¿Dónde voy a vivir yo?». Se rascó la cabeza y suspiró, como si mi pregunta fuera un problema complicado que él no había pensado bien. «Bueno, mamá, tú tienes tu casa, la casa donde vivías con papá. Está ahí, esperándote. Mi casa, la casa vacía donde cada rincón me recordaba a mi esposo muerto, donde el silencio era tan pesado que a veces no podía respirar. La casa donde había llorado todas las noches durante meses hasta que vine aquí, a esta casa llena de vida y ruido y propósito». «Ernesto», le dije, y mi voz se quebró un poquito al decir su nombre. «Yo he estado aquí 2 años. He cuidado a tus hijos, he mantenido tu casa, he cocinado para tu familia todos los días. Esta también es mi casa ahora». Él se movió incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. «Sí, mamá, y te agradecemos todo lo que has hecho. Pero las cosas cambian. Clarice necesita que su mamá esté aquí, y no hay espacio para las dos». «¿Por qué no hay espacio para las dos?», le pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. «Yo puedo dormir en el sofá de la sala, o podemos poner una cama pequeña en el cuarto de costura. No necesito mucho espacio». Ernesto negó con la cabeza antes de que yo terminara de hablar. «No, mamá,
No va a funcionar. 2 suegras en la misma casa. Va a ser complicado. Va a haber problemas. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel como un cuchillo. No era que no hubiera espacio físico. Era que no había espacio emocional para mí. Yo era la suegra que sobraba, la que tenía que irse para que la otra pudiera llegar. ¿Cuándo?, pregunté, porque ya no tenía sentido discutir. Había visto esa mirada en los ojos de Ernesto antes, cuando era niño, y había tomado una decisión sobre algo. Era la misma terquedad obstinada que había heredado de su padre a fin de mes. Respondió rápidamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Te doy 4 semanas para que te organices. Puedo ayudarte con la mudanza, conseguir un camión, lo que necesites. 4 semanas. 28 días para desarmar la vida que había construido aquí. Para empacar no solo mis cosas, sino también mis rutinas, mis mañanas preparando café, mis tardes ayudando con las tareas, mis noches viendo televisión con los niños acurrucados a mi lado. ¿Ya se lo dijiste a los niños?, le pregunté. Y por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Todavía no. Clarice y yo pensamos que era mejor hablar contigo primero. Se acercó un paso hacia la puerta, como si quisiera escapar de esa conversación. Ellos van a entender. Son niños, se adaptan rápido. Me quedé callada, por un momento largo, mirando las toallas dobladas sobre mi cama, las fotos de mi esposo en la mesita de noche, mis plantas en la ventana que había cuidado durante 2 años. Todo eso tendría que empacarlo, llevármelo de vuelta a una casa que ya no se sentía como hogar. Está bien, le dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada. Me voy a fin de mes. Ernesto pareció sorprendido de que hubiera aceptado tan fácilmente. Tal vez esperaba gritos, lágrimas, súplicas, pero yo había aprendido en mis 69 años que algunas batallas no se pueden ganar con palabras y que a veces la dignidad está en saber cuándo retirarse. Gracias, mamá, dijo, y había algo de alivio en su voz. Sabía que ibas a entender. Eres muy comprensiva. Comprensiva. Esa palabra me siguió toda la tarde mientras preparaba la cena como siempre, mientras ayudaba a los niños con las tareas, mientras lavaba los platos después de cenar. Comprensiva. Como si entender que no me querían aquí fuera una virtud. Como si aceptar que me echaran de mi propia familia fuera algo admirable. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cama y miré alrededor del cuarto que durante 2 años había sido mi refugio. Mañana empezaría a planear mi salida, pero por esta noche solo quería quedarme ahí, sintiendo todavía el eco de las voces de mis nietos en los pasillos, el olor a comida casera en la cocina, el ruido suave de una casa llena de vida, una vida de la que ya no iba a formar parte. La mañana siguiente amaneció igual que todas las otras, pero yo ya no era la misma persona que había sido el día anterior. Me levanté a las 5 como siempre. Puse el café a hacer. Saqué los huevos del refrigerador para preparar el desayuno de Ernesto. Pero cada movimiento se sentía extraño, como si estuviera actuando en una obra de teatro, donde ya sabía que mi personaje iba a morir al final. Ernesto bajó a desayunar y me dio los buenos días como si la conversación del domingo nunca hubiera pasado. Se sentó en su lugar de siempre. Revisó el celular mientras yo le servía huevos revueltos y frijoles refritos. Y cuando terminó de comer, dejó el plato en el fregadero sin lavarlo, como había hecho todos los días durante 2 años. Pero ahora yo sabía que me quedaban solo 26 días más de lavar ese plato. Clarice apareció en la cocina cuando yo estaba limpiando la mesa. Se sirvió café en una taza que no era la mía, la que yo había usado durante 2 años para tomar mi café de la mañana. Mi taza azul con flores
ahora estaba guardada en el mueble de arriba, como si ya no perteneciera a la rutina diaria de esa casa. «Buenos días, Silvia», me dijo, y había algo diferente en su voz. Ya no tenía esa tensión que había estado ahí las últimas semanas. Sonaba relajada, aliviada, como alguien que por fin puede respirar después de estar aguantando la respiración mucho tiempo. «Buenos días, mija», le respondí, y seguí limpiando la mesa aunque ya estaba limpia. «Ernesto me contó que ya hablaron», dijo, y se acercó al refrigerador a sacar leche para su café. «Quiero que sepas que no es nada personal. Es solo que mi mamá realmente no tiene otra opción, y nosotros somos su única familia». Asentí con la cabeza porque no sabía qué decir. ¿Qué se supone que una responde cuando alguien te dice que te está echando de tu casa, pero que no es nada personal? ¿Qué se dice cuando tu propia nuera te explica por qué tienes que irte para que su mamá pueda venir? Los niños bajaron corriendo las escaleras como siempre, con los uniformes medio puestos y las mochilas colgando de un hombro. Se sentaron a la mesa y yo les serví el desayuno mientras ellos hablaban de un examen de ciencias y de una pelea que había habido en el recreo el día anterior. Los miré comer y pensé en todos los desayunos que no iba a prepararles más, en todas las conversaciones sobre la escuela que no ibas a escuchar, en todos los abrazos que no me iban a dar cuando llegaran corriendo después de clases. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes no había visto, o que había visto pero no había entendido. La manera como Clarisse había empezado a reorganizar la cocina, moviendo mis cosas poco a poco hacia los rincones menos convenientes. Cómo Ernesto ya no me preguntaba qué iba a cocinar para la cena, como si ya no importara lo que yo opinara sobre el menú de la casa. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea en la mesa del comedor, escuché a Clarisse hablando por teléfono con su mamá. «Sí, mami, ya está todo arreglado. A fin de mes ya vas a estar aquí. Tu cuarto va a ser el que está al final del pasillo, junto al patio. Tiene muy buena luz y es silencioso». Mi cuarto. El cuarto donde había dormido durante 2 años, donde había puesto las fotos de mi esposo, donde había cuidado mis plantas, donde me había sentido segura y en casa. Ahora era el cuarto de doña Olga, como si yo nunca hubiera existido ahí. Esa misma noche, después de cenar, Clarisse sacó un catálogo de muebles y lo puso sobre la mesa. «Mira, Ernesto», le dijo a su marido mientras yo lavaba los platos. «Estos son los muebles que pensé para el cuarto de mami. Una cama nueva, un ropero más grande y tal vez una cómoda para que pueda poner sus cosas». «¿Y los muebles que están ahí ahora?», preguntó Ernesto. «Bueno, son de tu mamá. Ella se los va a llevar», respondió Clarisse como si fuera lo más obvio del mundo. Yo seguí lavando platos, haciendo ruido con las ollas para que no notaran que estaba escuchando. Mis muebles, la cama donde había dormido. Durante 2 años, el ropero pequeño donde guardaba mi ropa, la mesita de noche donde tenía las fotos de mi esposo. Todo eso tendría que cargarlo de vuelta a mi casa vacía, como si estos 2 años nunca hubieran pasado. El fin de semana, Clarisse empezó a medir el cuarto. Llegó con una cinta métrica y un cuaderno, y pasó 1 hora tomando medidas de las paredes, de la ventana, del espacio donde estaba mi cama. Yo estaba en la cocina preparando almuerzo, pero podía escuchar sus pasos y su voz hablando sola, mientras planeaba cómo iba a quedar el cuarto una vez que yo no estuviera. «Va a quedar perfecto», le dijo a Ernesto cuando terminó. «Con los muebles nuevos y unas cortinas diferentes, va a ser un cuarto muy cómodo para mami». Esa tarde, mientras tendía ropa en el patio, vi a Clarisse en mi cuarto otra vez, pero esta vez estaba con una amiga que había venido a visitarla. Las escuché hablando sobre colores de pintura y sobre si convenía cambiar las baldosas del piso. «Es un cuarto pequeño pero acogedor»,
decía Clarisse. Con un poco de trabajo va a quedar muy bonito para mi mamá. Me quedé parada junto al tendedero, con una sábana mojada en las manos, sintiendo cómo el viento me movía el cabello. Ese cuarto que ellas estaban rediseñando había sido mi refugio durante 2 años. Ahí había llorado por mi esposo en las noches cuando no podía dormir. Ahí había rezado por la salud de mis nietos cuando se enfermaban. Ahí había planeado sorpresas para los cumpleaños de la familia. Ahí había guardado los regalos de Navidad que compraba con meses de anticipación. Pero para Clarisse y su amiga, era solo un espacio vacío que había que decorar para la nueva inquilina. Los niños todavía no sabían nada. Seguían viniendo a mi cuarto por las noches para que les leyera cuentos. Seguían abrazándome cuando llegaban de la escuela. Seguían pidiéndome que les hiciera sus comidas favoritas. Pero yo ya los miraba diferente, como alguien que sabe que se va a despedir pero todavía no sabe cómo. Una noche la más pequeña se quedó dormida en mi cama mientras le leía un cuento. La miré ahí, acurrucada junto a mí con su pijama de conejitos rosados, respirando suave y confiada. Pensé en todas las noches que no ibas a estar ahí para leerle cuentos, en todas las pesadillas que tendría que enfrentar sola, en todos los abrazos que no me iba a poder dar cuando tuviera miedo. Ernesto vino a buscarla y la cargó con cuidado para llevarla a su cuarto. Antes de salir, se volteó hacia mí y me dijo: «Gracias por cuidarla, mamá», pero había algo extraño en su voz, como si ya estuviera practicando para cuando yo no estuviera ahí para cuidar a nadie. Me quedé sola en mi cuarto, rodeada de todas mis cosas que pronto tendría que empacar. 20 días más, pensé. 20 días para despedirme de esta vida que había creído que era mía para siempre. Era un martes por la tarde cuando pasó algo que me rompió el corazón de una manera que no sabía que era posible. Yo estaba en la cocina pelando papas para la cena, con las manos ocupadas y la mente perdida en mis pensamientos, cuando escuché voces en el pasillo que llevaba hacia los cuartos. Al principio no presté atención, porque en esa casa siempre había ruido, siempre alguien hablando o moviéndose de un lado a otro. Pero entonces reconocí la voz de Clarisse, y algo en su tono me hizo detener el cuchillo a la mitad de una papa. Estaba hablando con alguien por teléfono, probablemente con su mamá otra vez, pero esta vez no se estaba esforzando por hablar en voz baja. «No, mami, ya no te preocupes por eso», decía mientras caminaba por el pasillo. «Ya hablé con Ernesto y todo está decidido. Ella se va a fin de mes, sin excepciones». Me quedé muy quieta, con la papa y el cuchillo suspendidos en el aire, esperando escuchar más. Sí, ya sé que han sido 2 años, pero las cosas cambian. Tú eres mi mamá y yo te necesito aquí conmigo. Además, ya era hora de que ella regresara a su casa. No puede quedarse aquí para siempre como si fuera una niña. Cada palabra era como una cachetada, como si los 2 años que había pasado cuidando su casa, sus hijos, su vida, no hubieran significado nada, como si yo hubiera estado ahí aprovechándome de su generosidad en lugar de dándoles la mía. «No, no va a haber problemas», siguió diciendo Clarisse, y ahora su voz sonaba más cerca. «Ernesto ya le dijo que tiene que irse, y ella aceptó. Es una mujer razonable. No va a hacer escándalo ni nada de eso. Razonable». Esa palabra me dolió más que todas las otras juntas, porque era verdad. Yo había sido razonable. Había aceptado que me echaran de mi propia familia sin protestar, sin gritar, sin exigir explicaciones. Había sonreído y había dicho que entendía, como una mujer razonable debe hacer. «El cuarto ya lo tengo todo planeado», continuó Clarisse, y ahora podía escuchar que estaba en el pasillo, tal vez parada frente a la puerta de mi cuarto. «Voy a pintar las paredes de un color más alegre. Voy a cambiar las cortinas y ya encargué muebles.
Nuevos. Va a quedar perfecto para ti, mami. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero seguí pelando papas porque mis manos necesitaban hacer algo mientras mi corazón se hacía pedazos. Mi cuarto, que había sido mi refugio durante 2 años, ya estaba siendo borrado antes de que yo me hubiera ido siquiera. ¿Que si me da pena?, escuché que decía Clarice, como respondiendo a una pregunta de su mamá. Pues sí, un poquito, pero ya no puedo seguir viviendo con la suegra encima todo el tiempo. Necesito mi privacidad. Necesito que esta sea mi casa, no la casa de ella. Mi casa. Durante 2 años había pensado que esta era mi casa también, pero para Clarice siempre había sido un territorio ocupado, un espacio invadido que ahora por fin iba a poder recuperar. Además, siguió diciendo, y su voz se estaba alejando hacia su cuarto. Los niños ya están grandes, ya no necesitan tanto cuidado. Y tú puedes ayudarme con ellos también. Va a ser mucho mejor así. Los niños ya no me necesitaban. Esa frase se me quedó atorada en la garganta como una espina. Los niños que corrían hacia mí todas las tardes cuando llegaban de la escuela, que me pedían que les leyera cuentos por las noches, que venían a mi cuarto cuando tenían pesadillas. Esos niños, según su mamá, ya no me necesitaban. Terminé de pelar las papas con las mejillas mojadas, y cuando fui a lavarme las manos en el fregadero, me vi reflejada en la ventana de la cocina. Me veía vieja, cansada, como alguien que había perdido una batalla sin darse cuenta de que estaba peleando. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos nuevos. Ernesto comiendo en silencio mientras revisaba el celular. Clarice sirviendo agua a los niños y preguntándoles sobre las tareas. Los pequeños contando historias de la escuela entre bocados de arroz con pollo. Una familia normal, perfecta, que funcionaba muy bien sin necesidad de una abuela que lo complicara todo. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Clarice se acercó al fregadero y se quedó parada a mi lado, secando un vaso con más cuidado del necesario. «Silvia», me dijo sin mirarme, «quería hablar contigo sobre algunas cosas prácticas de la mudanza». «Dime», le respondí, porque ya había aprendido que era mejor escuchar que hablar. «Bueno, Ernesto puede ayudarte con el camión para llevarte los muebles, pero tal vez sería mejor si solo te llevas lo más necesario. Ya sabes, la ropa, las cosas personales, algunas fotos». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Los muebles grandes, como la cama y el ropero, tal vez podrías venderlos o regalarlos. En tu casa ya tienes tus muebles, ¿verdad? Mis muebles en mi casa. Los muebles que había compartido con mi esposo durante 30 años, que estaban llenos de recuerdos de una vida que ya no existía. Esos muebles que me recordarían cada día que estaba sola, que nadie me necesitaba, que mi tiempo de ser útil había terminado. Además», siguió diciendo Clarice, «sería más fácil para todos. Los muebles nuevos que ordené para mi mamá van a llegar la semana que viene y necesito el cuarto vacío para cuando vengan a pintarlo». Vacío. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras terminaba de lavar el último plato. El cuarto tenía que estar vacío, como si yo nunca hubiera existido ahí, como si mis 2 años en esa casa hubieran sido solo un paréntesis incómodo que por fin se iba a cerrar. «Está bien», le dije, porque ya no tenía energía para discutir nada. «Voy a ver qué me puedo llevar y qué tengo que dejar». «Gracias, Silvia», me dijo, y había alivio en su voz. «Sabía que ibas a entender. Eres muy comprensiva». Otra vez esa palabra. Comprensiva. Como si entender que no me querían fuera una virtud admirable. Como si aceptar que me borraran de sus vidas fuera algo por lo que me tenían que felicitar. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cama y miré alrededor del cuarto que pronto iba a ser de doña Olga. Miré mis plantas en la ventana, las fotos de mi esposo, en la mesita de noche.
mi ropa colgada en el ropero que había usado durante 2 años. Todo eso tendría que decidir qué me podía llevar y qué tenía que abandonar. Pero lo que más me dolía no eran las cosas que iba a perder. Era darme cuenta de que para mi propia familia, yo ya era solo un obstáculo que había que quitar del camino. Una mujer vieja y comprensiva que había cumplido su propósito y ahora podía retirarse en silencio, sin molestar a nadie. 17 días más, pensé mientras apagaba la luz. 17 días para terminar de desaparecer de la vida de las personas que había creído que me amaban. La semana siguiente empecé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Un inventario de mi propia existencia. Cada mañana, después de preparar el desayuno y ver que todos se fueran a trabajar y a la escuela, me encerraba en mi cuarto con un cuaderno viejo que había encontrado en el fondo de un cajón y empecé a escribir listas. Lista de los electrodomésticos que había comprado para la casa durante estos 2 años. La licuadora nueva cuando la vieja se descompuso. La plancha de vapor que había pagado con mi pensión porque la que tenían quemaba la ropa. El microondas pequeño que puse en la cocina porque a los niños les gustaba calentar leche por las noches. Lista de los muebles que había traído de mi casa cuando me mudé. La mesita de noche donde guardaba las medicinas de mi esposo, que ahora usaba para las mías. El sillón pequeño que puse junto a la ventana para sentarme a ver el jardín por las tardes. La cómoda antigua donde guardaba la ropa de cama que había heredado de mi mamá. Lista de todo el dinero que había gastado en esta casa durante 2 años. Los recibos que había guardado en una caja de zapatos. Mercado, gas, luz cuando se me olvidaba Ernesto pagar, medicinas para los niños cuando se enfermaban, regalos de cumpleaños, uniformes escolares, zapatos que se desgastaban corriendo. En el recreo, escribía en silencio, con la puerta cerrada, mientras escuchaba los sonidos de la casa que ya no iba a ser mía. El timbre del teléfono, el ruido del camión de la basura pasando por la calle, las voces de los vecinos hablando por encima de la cerca del jardín. Una tarde, mientras hacía estas listas, encontré algo que me hizo detenerme con el lápiz, suspendido en el aire. En el fondo del cajón de mi mesita de noche estaban los recibos de las transferencias bancarias que había hecho cada mes durante 2 años. Dinero de mi pensión que había puesto en la cuenta de Ernesto para ayudar con los gastos de la casa, para el mercado y los servicios. Le había dicho cada mes cuando le mostraba el comprobante. Para que no se sientan con la carga de mantener a una persona más. Y él había sonreído y me había dicho que no era necesario. Pero había tomado el dinero de todas maneras. Saqué mi calculadora vieja y empecé a sumar, mes tras mes de ayuda económica, más los gastos extras, más las cosas que había comprado, más todo lo que había puesto de mi bolsillo para que esta casa funcionara mejor. El total me dejó sin respiración por un momento. Durante 2 años, había pagado por el privilegio de cuidar a mi propia familia. Había pagado por lavar su ropa, por cocinar sus comidas, por cuidar a sus hijos, por limpiar su casa. Y ahora me estaban echando como si hubiera sido una carga para ellos. Esa noche, durante la cena, miré a Ernesto masticando el pollo que yo había cocinado, en el plato que yo había lavado esa mañana, sentado en la mesa que yo había limpiado, después del desayuno. Miré a Clarice sirviendo agua en los vasos que yo había acomodado en el mueble, comiendo las tortillas que yo había calentado en el comal que yo había comprado. ¿Te sientes bien, abuela?, me preguntó la niña más pequeña. No has hablado nada en toda la cena. Estoy bien, mi amor, le respondí, y le acaricié la cabeza. Solo estoy un poco cansada. ¿Es porque te vas a ir?, preguntó, y toda la mesa se quedó en silencio. Clarice y Ernesto se miraron como si la niña hubiera dicho algo prohibido. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Clarice con una voz que trataba de sonar casual, pero no lo lograba. La escuché hablando por teléfono.
respondió la niña con la honestidad brutal de los niños. Dijo que la abuela Silvia se iba a ir y que iba a venir la abuela Olga. Ernesto se aclaró la garganta. Sí, mija, la abuela Silvia va a regresar a su casa por un tiempo, pero nos puede venir a visitar cuando quiera, como si fuera una tía lejana que vive en otra ciudad, no la abuela que había cuidado de ellos todos los días durante 2 años. ¿Pero por qué se tiene que ir?, insistió la niña. Y yo vi cómo Clarisse apretaba la servilleta entre sus manos. Porque la abuela Olga necesita un lugar donde vivir, explicó Ernesto. Y nosotros somos su familia. Tenemos que ayudarla. ¿Pero la abuela Silvia no es familia también?, ya preguntó el niño mayor. Y yo sentí cómo se me apretaba la garganta. Claro que sí, dijo Ernesto rápidamente. Pero es diferente. La abuela Silvia tiene su propia casa y la abuela Olga no tiene dónde ir. Mentiras envueltas en explicaciones que sonaban razonables. La verdad era que yo era la suegra que sobraba, la que tenía que irse para que la otra pudiera llegar cómoda, sin competencia, sin comparaciones incómodas. Después de cenar, mientras lavaba los platos, escuché a Clarisse explicándoles a los niños en la sala que las cosas iban a cambiar, pero que iban a estar muy bien, que la abuela Olga sabía hacer galletas deliciosas y que les iba a enseñar juegos nuevos, como si yo fuera un juguete viejo que se puede reemplazar fácilmente por uno nuevo y mejor. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, saqué todos mis recibos y documentos y los puse sobre la cama. Facturas de electrodomésticos, comprobantes de transferencias bancarias, recibos de medicina, de ropa para los niños, de comida, de todo lo que había pagado durante 2 años. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Saqué una calculadora y empecé a hacer cuentas exactas. ¿Cuánto dinero había puesto en esa casa? ¿Cuánto había gastado en esa familia? ¿Cuánto valía todo lo que había dado sin que nadie me lo pidiera y sin esperar nada a cambio? El número final me hizo sentir mareada, no solo por la cantidad, sino por lo que representaba. 2 años de mi vida traducidos a pesos y centavos. 2 años de amor y trabajo que ahora podía sumar en una calculadora. Pero había algo más que el dinero. Había algo que no se podía calcular, pero que tenía un valor mucho más grande. Había 2 años de dignidad que había puesto en esa casa. 2 años de esperanza de pertenecer a algún lugar. 2 años creyendo que era parte de una familia, que resulta que solo me veía como una empleada doméstica que trabajaba gratis. Y ahora que ya no me necesitaban, me echaban con una sonrisa y me pedían que fuera comprensiva. Guardé todos los papeles en una carpeta y la puse en el cajón de Simatis, mi mesita de noche. Mañana iba a empezar a hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer. Planear mi venganza. Pero no iba a ser una venganza de gritos ni de escándalos. Iba a ser una venganza silenciosa, elegante, que les iba a enseñar el verdadero valor de lo que estaban perdiendo. 10 días más, pensé mientras apagaba la luz. 10 días para prepararme para irme de una manera que nunca iban a olvidar. Al día siguiente empecé a actuar diferente, pero de una manera tan sutil que al principio nadie se dio cuenta. Mientras preparaba el desayuno de Ernesto, puse exactamente lo mismo que siempre: huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes, café negro. Pero esta vez, en lugar de preguntarle si necesitaba algo más o si quería que le empacara almuerzo para el trabajo, simplemente puse el plato frente a él y me fui a doblar ropa. ¿No vas a desayunar, mamá?, me preguntó cuando se dio cuenta de que no me había sentado en mi lugar de siempre. Ya desayuné, le mentí, aunque mi estómago estaba vacío. Había decidido que a partir de ahora iba a comer después de que todos se fueran, en silencio, sin formar parte de sus rutinas familiares. Cuando Clarisse bajó a la cocina,
Yo ya había terminado de limpiar todo y estaba saliendo hacia el patio con una canasta de ropa para tender. La escuché buscar en el refrigerador, abrir y cerrar puertas de alacenas, pero no me volteé a preguntarle si necesitaba ayuda. Por primera vez en 2 años, dejé que ella se las arreglara sola para encontrar su desayuno. Los niños bajaron corriendo, como siempre, gritando que se les había hecho tarde, que no encontraban los cuadernos, que necesitaban dinero para un proyecto de la escuela. Pero en lugar de resolver todos sus problemas como siempre hacía, me quedé en el patio tendiendo ropa mientras escuchaba sus voces, cada vez más desesperadas en la cocina. ¿Dónde está la abuela?, escuché que preguntaba la niña. «Está ocupada», respondió Clarisse con una voz tensa. «Vengan, yo les ayudo a buscar sus cosas». Desde el patio podía escuchar el caos que se estaba formando en la casa. Clarisse tratando de hacer varias cosas a la vez. Servir cereal a los niños, buscar cuadernos perdidos, preparar loncheras, revisar que llevaran todo lo necesario para la escuela. Cosas que yo había hecho automáticamente durante 2 años, mientras ella se alistaba tranquila para ir al trabajo. Cuando por fin salieron todos, la casa se quedó en un silencio extraño. Entré a la cocina y encontré el desastre que habían dejado. Platos sin lavar en el fregadero, leche derramada en la mesa, migajas de pan en el suelo, cucharas sucias en el mueble. Normalmente habría limpiado todo inmediatamente, pero esta vez me serví una taza de café. Me senté en la mesa y desayuné tranquila, rodeada del desorden que no era mi responsabilidad arreglar. Después del desayuno, saqué la carpeta con todos mis recibos y documentos y empecé a hacer algo que debería haber hecho desde el principio. Hice una lista exacta de todo lo que me pertenecía en esa casa, con fecha de compra y precio pagado. El microondas, mío. La licuadora nueva, mía. La plancha de vapor, mía. Las sábanas buenas que había comprado cuando las viejas se desgastaron, mías. También hice una lista de todo el dinero que había aportado mes tras mes. No solo las transferencias directas a la cuenta de Ernesto, sino todo lo extra. Medicinas para los niños, uniformes escolares, comida especial cuando alguien se enfermaba, regalos de cumpleaños y Navidad, gasolina cuando llevaba a los niños al doctor. Mientras hacía estas listas, el teléfono sonó varias veces. Era Clarisse, llamando desde el hospital. «Silvia, ¿puedes ir a recoger a los niños a la escuela? Se me olvidó pedirle a mi hermana que fuera por ellos». «No puedo», le respondí con una voz muy calmada. «Tengo cosas que hacer». Se quedó callada por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué cosas tienes que hacer?», me preguntó con una voz que trataba de sonar casual, pero no lo lograba. «Cosas personales», le respondí. «Tendrás que arreglártelas de otra manera». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder y seguí con mis listas. 1 hora después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Ernesto. «Mamá, Clarisse me llamó. Dice que no puedes ir por los niños. ¿Te sientes mal?». «Me siento perfectamente bien», le respondí. «Simplemente tengo otras cosas que hacer». «¿Qué cosas?», me preguntó con esa voz impaciente que usaba cuando algo no le salía como él esperaba. «Estoy organizando mis papeles para la mudanza», le dije. «Como tú me pediste que me fuera a fin de mes, tengo que prepararme, y eso toma tiempo». Se quedó callado por un momento largo. «Bueno, pero los niños necesitan que alguien vaya por ellos», dijo finalmente. «Sí», le respondí. «Necesitan que sus papás se hagan responsables de recogerlos, como hacen todas las familias normales». Volví a colgar antes de que pudiera discutir. Esa tarde, cuando Clarisse llegó del trabajo con los niños que había tenido que ir a recoger ella misma, me encontró sentada en la sala leyendo un libro. Los niños corrieron hacia mí como siempre, pero yo les di un abrazo rápido
y les dije que estaba ocupada. ¿No vas a preguntarnos cómo nos fue en la escuela?, preguntó la niña más pequeña. Pregúntenle a su mamá, les dije con una sonrisa. Ella quiere saber todas esas cosas. Clarisse me miró con una expresión extraña, como si tratara de entender qué había cambiado, pero no me dijo nada. Se fue a la cocina con los niños y yo escuché cómo trataba de manejar las preguntas sobre la tarea, las quejas sobre el maestro de matemáticas, las peticiones de merienda. Cuando llegó la hora de la cena, no me levanté a cocinar. Me quedé sentada en la sala, leyendo mi libro, mientras escuchaba movimiento en la cocina. Después de un rato, Clarisse apareció en la puerta de la sala. ¿No vas a hacer de cenar?, me preguntó. No, le respondí sin levantar la vista del libro. Hoy no tengo ganas de cocinar. Pero los niños tienen hambre, dijo, y había algo desesperado en su voz. Entonces hazles algo tú, le respondí con la misma voz calmada que había usado todo el día. Eres su mamá. Esa noche cenaron quesadillas quemadas y frijoles de lata recalentados. Yo comí una manzana en mi cuarto mientras escuchaba las quejas de los niños sobre la cena y las disculpas nerviosas de Clarisse. Cuando Ernesto llegó del trabajo y se dio cuenta de lo que había pasado, vino a tocar la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto», le dije, pero no abrí la puerta. «Podemos hablar desde aquí. ¿Qué está pasando? Clarisse dice que hoy no ayudaste con nada». «Tienes razón», le respondí a través de la puerta. «Decidí que ya era hora de empezar a retirarme de las responsabilidades de esta casa. Como me voy en 9 días, pensé que era mejor que ustedes se fueran acostumbrando a arreglárselas sin mí». Silencio del otro lado de la puerta. «Pero mamá, todavía falta más de una semana. No tienes que dejar de ayudar de golpe». «¿No?», le pregunté. «Pensé que era mejor así, para que cuando llegue doña Olga no haya confusión sobre quién hace qué en esta casa». Esa noche me dormí escuchando voces tensas en la sala, discusiones en voz baja sobre horarios y responsabilidades que antes nunca habían tenido que planear, porque yo estaba ahí para resolverlo todo. 9 días más, pensé mientras cerraba los ojos. 9 días para que aprendieran lo que realmente significaba no tenerme. Los siguientes días fueron como ver una casa desmoronarse en cámara lenta. Yo seguía levantándome temprano, pero ahora me preparaba solo mi café y me sentaba en el patio a leerlo en paz, mientras escuchaba el caos que se desarrollaba adentro, sin mi ayuda. Clarisse trataba de hacer el desayuno mientras se alistaba para el trabajo, gritándoles a los niños que se apuraran, que buscaran sus zapatos, que no olvidaran la tarea. Ernesto bajaba tarde y se iba sin desayunar, porque no había nadie que le tuviera todo listo como había estado acostumbrado durante 2 años. «¿Dónde están mis camisas limpias?», le escuché preguntarle a Clarisse una mañana. «En la canasta de la ropa», le respondió ella con voz agotada. «No he tenido tiempo de plancharlas». «Pero necesito una para hoy», insistió él. «Pues plánchala tú», le dijo Clarisse, y yo sonreí detrás de mi taza de café. Los niños empezaron a llegar tarde a la escuela porque nadie tenía tiempo de revisar que llevaran todo listo desde la noche anterior. Sus uniformes se veían arrugados, sus loncheras medio vacías, sus mochilas desorganizadas. Una tarde la directora de la escuela llamó para preguntar por qué la niña había llegado sin almuerzo 2 días seguidos. Escuché a Clarisse explicando, por teléfono, que habían tenido algunos cambios en casa y que ya se iba a resolver todo. Pero lo que más me satisfacía era ver cómo se acumulaba el trabajo doméstico que yo había hecho invisible durante 2 años. Los platos se amontonaban en el fregadero porque nadie tenía tiempo de lavarlos. La ropa limpia se quedaba en canastas
porque planchar tomaba un tiempo que nadie tenía. El polvo se acumulaba en los muebles, los baños se veían sucios, las camas se quedaban sin tender. ¿No podrías ayudar aunque sea un poquito?, me preguntó Clarice el miércoles por la noche, cuando me encontró leyendo tranquilamente en la sala mientras ella lavaba platos a las 10 de la noche. Pensé que querías acostumbrarte a hacer las cosas sin mí. Le respondí sin levantar la vista del libro, para cuando llegue tu mamá y no haya confusión. Se quedó callada, con las manos mojadas colgando a los lados del cuerpo. El jueves recibí una llamada que estaba esperando. Era de una inmobiliaria pequeña que había contactado días atrás. Señora Rodríguez, encontramos exactamente lo que busca, me dijo la voz amable al teléfono. Es un departamento pequeño pero muy bonito, cerca del centro, con buenos vecinos. Puede mudarse cuando guste. Perfecto, le respondí. ¿Podemos vernos mañana para firmar el contrato? Esa tarde, después de arreglar todos los detalles de mi nueva casa, hice algo que llevaba planeando varios días. Fui al banco y abrí una cuenta nueva, solo mía. Luego fui a la oficina de correos y renté un apartado postal. Ya no quería que mi correspondencia llegara a una casa donde ya no era bienvenida. El viernes por la mañana, mientras toda la familia luchaba con su nueva rutina caótica, yo salí temprano con 2 maletas grandes. No le dije a nadie a dónde iba. Simplemente me fui. Pasé el día entero en mi nuevo departamento. Un lugar pequeño pero luminoso, con una cocina diminuta pero suficiente para mí. Un cuarto cómodo con ventana al jardín de los vecinos. Una sala pequeña donde cabía perfectamente mi sillón favorito. Por primera vez en semanas, respiré en paz. Nadie me necesitaba para nada. Nadie esperaba que tuviera el almuerzo listo. Nadie dependía de que yo resolviera sus problemas. Era solo yo, en mi propio espacio, tomando mis propias decisiones sobre cómo pasar el tiempo. Cuando regresé a la casa esa noche, encontré a toda la familia en la sala. Los niños estaban sentados en el suelo haciendo tarea con dificultad, porque nadie había tenido tiempo de ayudarles a organizarse. Clarice estaba doblando ropa con cara de agotamiento, y Ernesto tenía una expresión de frustración que no le había visto en años. ¿Dónde estuviste todo el día?, me preguntó Ernesto cuando me vio entrar. Haciendo mandados, le respondí, organizando mi nueva vida. ¿Tu nueva vida?, preguntó Clarice, dejando de doblar una camisa. Sí, les dije con una sonrisa tranquila. La vida que voy a tener cuando ya no viva aquí. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para el lunes. ¿El lunes?, preguntó Ernesto. Pero dijimos que a fin de mes. Faltan todavía 4 días. Cambié de planes, le respondí. Decidí que era mejor irme un poco antes, para que tengan tiempo de preparar todo para doña Olga sin prisa. La verdad era que ya no soportaba estar ahí ni un día más. Cada hora que pasaba en esa casa me recordaba que era una persona que sobraba, que estorbaba, que ya no tenía lugar en la vida de su propia familia. Pero mamá, empezó a decir Ernesto, no tienes que irte tan rápido. ¿Podemos qué?, le pregunté. ¿Podemos seguir fingiendo que soy parte de esta familia? ¿Podemos pretender que no me están echando para que venga otra persona a ocupar mi lugar? Los niños nos miraban desde el suelo con ojos grandes, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión que llenaba la sala, como humo. «No es así», dijo Clarice con una voz pequeña. «¿No?», le pregunté. «Entonces explícame cómo es». Pero no pudo explicarme nada, porque las dos sabíamos exactamente cómo era. Esa noche empaqué el resto de mis cosas en silencio. Ropa, fotos, documentos. Los pocos objetos personales que realmente me importaban. Todo cabía en 3 maletas y 2 cajas pequeñas. 2 años de vida resumidos en 5 contenedores que podía cargar yo sola. Mientras empacaba,
Pensé en la carta que había escrito esa tarde y que iba a dejar sobre la mesa de la cocina el lunes por la mañana. Una carta que les iba a explicar exactamente lo que habían perdido al echarme de sus vidas. 3 días más, pensé mientras cerraba la última maleta. 3 días para irme de una manera que nunca iban a olvidar. El lunes amaneció con una lluvia suave que golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Me levanté a las 5 como siempre, pero esta vez no fui a la cocina a preparar café para nadie más que para mí. Me vestí con cuidado, me peiné despacio y me senté en mi cama a esperar que el resto de la casa despertara. A las 6:30 escuché los primeros ruidos. Clarís moviéndose en su cuarto, el despertador de Ernesto sonando 2 veces antes de que lo apagara, los pasos pesados bajando las escaleras. Esperé hasta escuchar voces en la cocina, el sonido familiar del caos matutino tratando de organizarse sin mí. Entonces, saqué el sobre que había preparado desde el viernes. Una carta escrita en mi mejor letra, en papel bueno, con todo lo que había querido decirles durante estas últimas semanas, pero que había guardado en silencio. Salí de mi cuarto con el sobre en la mano y caminé hacia la cocina. Encontré a toda la familia luchando con el desayuno. Ernesto tratando de hacer huevos que se estaban quemando. Clarís sirviendo cereal con leche agria que nadie había revisado. Los niños peleando porque no encontraban cucharas limpias. «Buenos días», les dije con una voz tranquila que los hizo voltear a verme. «Buenos días, mamá», respondió Ernesto. Y había algo de alivio en su voz, como si pensara que yo había venido a rescatarlos del desastre del desayuno. Pero en lugar de acercarme a la estufa, puse el sobre en el centro de la mesa, junto al azucarero que tenía una cucharita sucia pegada en el borde. «Esta es mi carta de despedida», les dije. «Pueden leerla cuando tengan tiempo». «¿Tu carta de despedida?», preguntó Clarís, limpiándose las manos en el delantal que había sido mío durante 2 años. «¿Ya te vas?». «Sí», les respondí. «En 1 hora viene el camión por mis cosas. Ya están todas empacadas». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los huevos chisporroteando en el sartén. Ernesto se acordó de apagarlos, pero ya era demasiado tarde. Se habían quemado completamente. «Pero mamá», empezó a decir, «pensé que te ibas hasta el fin de semana. Doña Olga no llega hasta el miércoles». «Decidí que era mejor así», le respondí, «para que tengan tiempo de limpiar y preparar todo sin prisa». Los niños me miraban con confusión, sin entender por qué la abuela se iba en un día de lluvia, por qué no había hecho el desayuno como siempre, por qué había una carta sobre la mesa como si alguien se hubiera muerto. «¿Podemos leer la carta ahora?», y preguntó Clarís, acercándose al sobre con curiosidad y algo de miedo. «Como quieran», le dije. «Es para ustedes». Clarís abrió el sobre con cuidado y sacó las 2 hojas escritas a mano. Empezó a leer en voz baja, pero después de las primeras líneas su voz se fue apagando hasta convertirse en un murmullo. «¿Qué dice?», preguntó Ernesto, acercándose para leer por encima del hombro de su esposa. Mientras ellos leían, yo me acerqué a los niños y les di un abrazo largo a cada uno. Les dije que los quería mucho, que siempre iba a ser su abuela, que podían visitarme cuando quisieran, pero que tenían que pedirle permiso a sus papás primero. «¿Por qué te tienes que ir, abuela?», preguntó la más pequeña con lágrimas en los ojos, porque a veces las personas grandes toman decisiones que los niños no entienden. Le respondí, secándole las lágrimas con mi pulgar. «Pero eso no significa que deje de quererlos». En la carta había escrito todo, cada peso que había gastado en esa casa durante 2 años, cada electrodoméstico que había comprado, cada cuenta que había ayudado a pagar. También había escrito sobre las cosas que no tenían precio, las noches desvelada cuando alguien estaba enfermo.
Las mañanas levantándome temprano para que ellos pudieran dormir un poco más. Las tardes ayudando con tareas y problemas que no eran míos, pero que había hecho míos por amor. Al final de la carta había puesto la dirección de mi nuevo departamento y mi nuevo número de teléfono. Por si algún día se dan cuenta de lo que perdieron, había escrito, y quieren disculparse de verdad. Escuché el claxon del camión afuera. Era hora de irme. Ese es mi transporte. Les dije, los trabajadores van a venir por mis cosas. Ya está todo marcado con etiquetas rojas. Clarice tenía la carta apretada entre las manos y los ojos llenos de lágrimas. Ernesto se veía pálido, como si acabara de entender algo que había estado negándose a ver. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «tal vez podemos hablar de esto. Tal vez hay otra manera». «No la hay», le respondí con firmeza. «Ustedes ya tomaron su decisión. Ahora yo tomé la mía». Salí de la casa bajo la lluvia, sin voltear atrás, mientras los trabajadores entraban a recoger mis maletas y mis cajas. En menos de una hora, todos los rastros de mi presencia en esa casa habían desaparecido. Mi nuevo departamento me recibió con silencio y paz. Era pequeño, pero era mío. Nadie me iba a echar de ahí. Nadie me iba a hacer sentir que sobraba. Nadie me iba a pedir que fuera comprensiva mientras me rompían el corazón. Esa misma tarde conocí a doña María, mi vecina del departamento de al lado, una mujer de mi edad, viuda como yo, que me invitó a tomar café y me contó que jugaba cartas con otras señoras los jueves por la tarde. «¿Le gustaría acompañarnos esta semana?», me preguntó. «Me encantaría», le respondí. Y por primera vez en meses, mi sonrisa fue genuina. Los días pasaron tranquilos. Empecé una rutina nueva. Café en la mañana viendo el jardín de los vecinos. Mercado 2 veces por semana. Tardes leyendo en mi sillón. Noches viendo televisión, sin que nadie me cambiara el canal. El teléfono empezó a sonar al tercer día. Primero Ernesto, luego Clarice, luego los dos juntos. Mensajes desesperados pidiendo que regresara, que habían cometido un error, que me necesitaban de vuelta. Pero yo había aprendido algo importante en mis 69 años, que hay momentos en la vida cuando la única manera de recuperar el respeto es alejándose de las personas que te lo quitaron. Escuchaba sus mensajes mientras tomaba café en mi nueva cocina, rodeada de mi nueva paz, construyendo mi nueva vida. Una vida donde era dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mis decisiones. Una vida donde por fin era libre.